Hoy nos vamos a meter a fondo con una de las propiedades más importantes y que a veces pasamos por alto de nuestros océanos, la densidad. Es una de esas fuerzas invisibles que sin que nos demos cuenta está definiendo cómo se comporta el mar. Y la pregunta central, la que nos va a guiar en todo esto, es ¿qué hace que una parte del océano sea más pesada que otra? Es decir, más densa. Entender esto es básicamente la clave para descifrar por qué existen las corrientes y cómo funciona toda la dinámica de los océanos. Ok, para poder responder a esa pregunta, primero lo primero, necesitamos entender el concepto clave. Así que vamos a definir qué es exactamente la densidad en el agua de mar. En palabras sencillas, la densidad del océano no es más que una medida de cuánta cosa, principalmente sales, hay disuelta en un cierto volumen de agua. O sea, entre más sal tenga un litro de agua, por ejemplo, pues más denso va a ser. Y esto nos lleva al primer factor que influye en la densidad y quizá el más obvio, la salinidad. El impacto que tiene es súper directo y la verdad muy fácil de entender. Aquí la cosa es bastante directa. Si le agregamos más sal al agua, estamos añadiendo más masa a ese mismo volumen. El resultado es que esa agua se vuelve, por supuesto, más densa. No hay pierde. Así que la regla de oro es esta. A mayor salinidad, mayor densidad. Y por el contrario, si el agua tiene menos sal, pues va a tener una menor densidad. Este es, digamos, el primer pilar para resolver nuestro misterio. Pero ojo, no todo es tan fácil como solo echarle sal al agua. Hay otros dos jugadores clave que complican un poco la dinámica, la temperatura y la profundidad. Juntos ejercen lo que podríamos llamar un apretón invisible. Con la temperatura la cosa funciona al revés. Piénsenlo así, cuando el agua se calienta, sus moléculas se empiezan a mover más rápido, se separan y en consecuencia el agua se expande. Ocupa más espacio con la misma masa y por eso su densidad baja. Es la razón por la que el agua caliente siempre tiende a flotar sobre el agua fría. Y por último, pero no menos importante, tenemos la profundidad. Conforme nos vamos más y más hondo en el océano, todo el peso del agua de arriba ejerce una presión brutal. Esta presión, pues, comprime las moléculas de agua, las obliga a estar más juntas y ¡listo! La densidad aumenta. Entonces, ¿cómo le hacemos para juntar todo esto? Porque claro, estos tres factores no andan cada uno por su lado. Es su juego constante, este equilibrio dinámico, lo que de verdad define la estructura de todo el océano. Miren, esta tabla lo resume perfecto. Si la salinidad sube, la densidad sube. Si la temperatura sube, la densidad baja. Y si la profundidad aumenta, o sea, la presión, la densidad vuelve a aumentar. Es el balance de estas tres fuerzas lo que determina el resultado final en cualquier punto del océano. Y lo que resulta de toda esta interacción es fascinante. El océano no es una masa de agua toda revuelta y uniforme, para nada. Está perfectamente estratificado en capas. El agua más densa, o sea, la fría, salada y profunda, se va para el fondo. Mientras que el agua menos densa, la que es más cálida, con menos sal y superficial, se queda flotando arriba. Esto crea divisiones invisibles, pero gigantescas a lo largo de todos los mares. Y esto nos deja con una última idea, una que de verdad es para quedarse pensando. Si el agua más densa se hunde y la menos densa sube, ¿cómo es que estas diferencias invisibles de densidad podrían ser el motor detrás de las grandes corrientes oceánicas, esas que mueven el calor por todo el planeta y que al final le dan forma al clima que todos conocemos? Esa es la verdadera magnitud de estas fuerzas ocultas del mar.